Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente aquí en Acapulco para estar trayéndole a ustedes el programa divino correspondiente para este tiempo. En esta noche quiero leer una escritura que se encuentra en San Lucas capítulo 11, verso 28, y dice de la siguiente manera: esto fue cuando vinieron a Jesús unas personas. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La bienaventuranza de oír la palabra de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La bienaventuranza de oír la palabra de Dios. ¿Por qué una persona es bienaventurada en escuchar la palabra de Dios? Por la palabra Dios creó los cielos y la tierra. Por la palabra Él mantiene, sostiene los cielos y la tierra. Por su palabra Él ha creado las cosas. Y cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra, Él era la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. También encontramos que por la palabra son engendrados en Cristo Jesús los hijos de Dios. El nuevo nacimiento se efectúa por la palabra y somos engendrados en Cristo por la palabra. También Él dijo que la simiente que el sembrador salió a sembrar es la palabra. Una cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos o espinas y otra cayó en buena tierra. Y Él enumera en esta parábola esta buena simiente y los lugares en donde cayó. Y vean ustedes aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, encontramos lo que Él dice en cuanto a la palabra que fue sembrada. Dice:
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ahora sigue diciendo, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una persona no debe conformarse solamente con escuchar la palabra sin entenderla. La persona es bienaventurada cuando escucha la palabra y la entiende. Ahora el que escuchó la palabra del reino y no la entendió, está representado como el lugar o sitio donde fue sembrada la palabra junto al camino. Es el tipo y figura de esa persona. Ahora, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero tampoco la entiende. No dice que éste la entiende, sino que la recibe con gozo. Sabe que es la palabra, pero no entiende su significado. Pero no tiene raíz en sí. Al no tener raíz, la persona no ha profundizado en el conocimiento de esa palabra, de ese mensaje. Y por cuanto no tiene raíz, no está arraigada esa palabra. Dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Tropieza y qué? Y se va. Ustedes han visto personas que reciben la palabra, oyen la palabra, pero no la entienden y después no vuelven. Después escuchan comentarios que se levantan en contra de esa palabra y en contra de los que han creído y en contra de los que llevan esa palabra. Y entonces el malo con esas cosas y otras más arranca esa palabra. Pueden decir, ese es un mensaje raro o es un mensaje para personas que no son del nivel alto de la alta sociedad. Ahora la Escritura dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio, dijo Jesús. Ahora con algunos argumentos tratan de arrancar la palabra del corazón de las personas. Otras personas que no creen tratan de sacarle lo que creyó a la persona que escuchó y no entendió. Ahora estos que están en pedregales, la reciben con gozo, muy contentos, pero no se ocupan
en que esa palabra penetre bien en su alma y eche ahí buenas raíces, que nadie la pueda arrancar de su alma, de su corazón y de todo su ser. Cuando vienen los problemas, las pruebas, las persecuciones, dicen: yo no sabía que iba a tener persecuciones y pruebas, porque toda persona, cuando recibe la palabra, cuando toda persona va a buscar de Dios, espera que todas las demás personas estén contentas con él, porque quiere buscar de Dios. Pero eso no es así. Los que no sirven a Dios, los que no aman a Dios, los que no están en la palabra que esa persona ha recibido, se le levantan en contra en muchas ocasiones y entonces lo critican. Y la persona entonces tiene que pasar por algunos momentos de aflicciones, de problemas, de persecuciones. Pero ¿a cuál de los profetas no persiguieron? Jesús dijo: y si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Hablando de los demás, de los que recibirían la palabra, los representó con árboles secos comparados con Cristo, el árbol verde. Ahora, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Ahora vean ustedes que también hay personas que escuchan la palabra, reciben esa palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Por eso Jesús dijo que es más fácil entrar al reino de Dios o al reino de los cielos, un camello entrar por el ojo de una aguja es más fácil que un rico entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. No dijo que era imposible, sino que es más difícil entrar un rico que un camello por el ojo de una aguja. De una aguja era una entrada allá en Israel y quizás en otras naciones, donde entraban las personas, pero cuando pasaban con un camello, entonces era muy difícil porque no era tan alta, y entonces el camello tenía que quizás bajarse para poder pasar, pero era más fácil pasar el camello que un rico entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Ahora, al decir que es más fácil, y que es más difícil para el rico entrar al reino de Dios, no quiere decir que un rico no pueda entrar al reino de Dios, sino que le es más difícil por causa de las riquezas, porque esa persona está representada en el terreno en el terreno que está lleno de espinos. O sea, esa persona, aunque sea un escogido, ese terreno tiene espinos ahí en su lugar, que son las riquezas y son los afanes de este siglo. Afanados en este siglo por muchas cosas de esta tierra, y entonces toman como excusa que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que por esta causa y por la otra no pueden estar al tanto y al día con la palabra, para estar recibiendo esa palabra y estar
esa palabra arraigándose dentro de su alma, dentro de su corazón, para llevar el fruto que corresponde para su edad y dispensación. Ve usted que para la mayoría de las personas las riquezas le son un problema para entrar al reino de Dios, para que la palabra ahí quede bien arraigada y lleve fruto. Y los afanes de esta vida, porque el ser humano vive afanado en su vida por un sinnúmero de cosas que son perecederas. Y se les olvida que lo que es eterno es la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Porque la palabra del Señor es eterna. Así es que vean ustedes cuáles son los problemas de este tipo de persona que siempre dice: no pude estar en la actividad o no pude ir para escuchar la palabra por que mis negocios no me lo permitieron. Más bien no se lo permitió él. Hay personas que trabajan para sus negocios, trabajan para las riquezas, en vez de poner a trabajar sus negocios y las riquezas para ellos. Son ellos los que trabajan para las riquezas. Son esclavos, están esclavizados en las riquezas de este mundo, en los bienes materiales, como el joven rico y como aquel hombre rico que tenía tantas riquezas y él preparó almacenes más grandes y almacenó todo lo que tenía, y luego dijo: ahora, alma, descansa, deleítate, porque muchos bienes tienes, gózate. El Señor en esa parábola dijo: necio, hoy, esta noche, vienen a pedir tu alma, y lo que has almacenado, ¿de quién será? También al joven rico, el Señor Jesucristo, cuando este joven vino a él, diciéndole: ¿qué debo yo hacer para poseer tesoros en el reino de Dios, para heredar el reino de Dios? El Señor Jesucristo le preguntó: ¿los mandamientos sabes? Esto y lo otro y lo otro. Sí, desde mi juventud los he guardado. Jesús le dijo, mirándolo con amor: una sola cosa te falta. Una sola cosa. Encontrar a una persona que le falte una sola cosa es un milagro. Y allí estaba. Pero cuando a la persona le falta una sola cosa, ¿estará dispuesta esa persona a hacer lo que el Señor por su palabra le dice, para que no le falte nada y esté completo y tenga tesoros en el cielo? Jesús le dijo: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven se llenó de tristeza en vez de ponerse contento. En vez de decir: una sola cosa me faltaba y ya el Señor me ha dicho lo que me faltaba y es sencillo. Pero se puso triste
y se fue muy triste, dice la Escritura, porque tenía muchos bienes, muchas riquezas. Ahí fue cuando él dijo que era más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. Ahora, vean ustedes, es que las riquezas son espinos y el afán de este siglo también. Y la persona tiene que tener cuidado que los afanes de este siglo y las riquezas de este siglo no ahoguen esa palabra, porque esa palabra tiene que arraigarse, echar raíces ahí dentro de su alma, y también tiene que llevar fruto. Y si no lleva fruto, dice, el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol, y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado fuera. Ahora, esto es o son árboles personas, son echados fuera del reino de Dios. Cuando viene a ver la persona, está fuera del programa divino. Ahora, no todo es negativo. Vean ustedes, ya hemos mencionado tres tipos de personas. Tres tipos de personas, los cuales llegan a escuchar, a oír la palabra. Ahora, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora vean ustedes que todos escucharon, pero uno escuchó y entendió. Y cuando la persona escucha y entiende, esa palabra queda arraigada dentro de su alma y luego lleva fruto, el fruto correspondiente para la edad o dispensación en que vive. Y se cumple en esa persona lo que corresponde para ese tiempo. Y él lleva a cabo la labor que tiene que llevar en el reino de Dios, produciendo así el fruto que tiene que llevar en el reino de Dios. Ahora, son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la entienden, porque ellos son la buena tierra, ellos son los escogidos de Dios, que no los ahoga o no les ahoga esa palabra no es ahogada en ellos por los afanes de esta tierra, ni por las riquezas de esta tierra, sino que para ellos lo primero es la palabra de Dios, para que esa palabra sea ahí regada con el agua de la enseñanza, para que así eche buenas raíces dentro de su alma. Y con la enseñanza de la palabra, esa palabra echa raíces, va creciendo, creciendo, y luego produce fruto, el fruto que corresponde para ese tiempo. Y esa es la tierra que tiene la bendición de Dios.
Esas son las personas que tienen la bendición de Dios, porque llevan mucho fruto, unos a 100, otros a 60, otros a 30 por uno, y así podemos ver que llevan el fruto que tienen que llevar en ese tiempo los hijos de Dios. Ahora hemos visto que esa simiente, esa palabra es la simiente divina por la cual Él creó los cielos y la tierra. Y cuando esa simiente es sembrada dentro de nosotros, produce aquello para lo cual Él ha enviado esa palabra. Así es que Él envía su palabra para que nosotros la recibamos en nuestra alma, para que se lleve a cabo en nosotros la obra divina que corresponde para el tiempo en que uno está viviendo. La palabra de Dios para cada edad produjo la edad correspondiente, produjo el grupo de creyentes de esa edad y llegaron hasta donde tenían que llegar. Ahora, en el fin del tiempo, la palabra, esa simiente que ha sido sembrada, produce el recogimiento de los escogidos, produce una nueva edad, la edad de la piedra angular, produce una nueva dispensación, la dispensación del reino, y producirá la resurrección de los muertos en Cristo y producirá la transformación de nosotros los que estamos vivos. Pero esa palabra tiene que estar ¿dónde? Dentro del alma de la persona. Miren ustedes a Abraham y a Sara. Abraham recibió la palabra de parte de Dios cuando Dios le dijo que tendría un hijo y le pondría por nombre Isaac. Y Abraham tomó esa palabra en su corazón, en su alma, y esa palabra echó raíces y creció. Y llegó el momento en que Abraham y Sara fueron rejuvenecidos. Produjo un rejuvenecimiento en ellos, porque ellos tenían esa palabra de la promesa. Y luego produjo la venida de Isaac, el hijo prometido según la carne. Pero fue la palabra de Dios que fue recibida por Abraham. Y la palabra recibida por la simiente real de Abraham en el fin del tiempo producirá la transformación de nuestros cuerpos para ser eternos y vivir por toda la eternidad. Ahí está la bienaventuranza de los que oyen la palabra de Dios y la entienden. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí tenemos la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, esta revelación de Jesucristo, dada por Dios para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice que es enviada a Juan en estas visiones apocalípticas a nosotros en el sentido
o significado que tienen estas visiones apocalípticas. Ahora vean ustedes la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Por esa causa, las palabras de la profecía de este libro, que son las cosas que deben acontecer pronto, que son la revelación divina que Jesucristo le da a su ángel mensajero para darle a su pueblo, siendo la palabra de Jesucristo enviada por medio de su ángel. Son bienaventurados los que leen y los que oyen y guardan las palabras de la profecía de este libro, porque es la palabra de Dios, y es esa palabra la palabra de bendición para cada hijo de Dios. Y bienaventurado es el que oye y el que lee y el que entiende y guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí tenemos la promesa de recibir las palabras de la profecía de este libro y obtener la bienaventuranza del fin del tiempo, porque todos los que reciben las palabras de la profecía de este libro, la leen, la oyen, la guardan, la entienden, tienen la promesa de ser transformados y raptados conforme a la promesa divina. Para eso es que envía a su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 1 y también Apocalipsis 22, versos 6 y 22, verso 16. 22, verso 6 de Apocalipsis dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Al manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, los hijos de Dios entonces entienden la palabra de Dios. Y dice Apocalipsis 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel del Señor Jesucristo dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Él dando testimonio, enseñando las cosas que deben suceder pronto. Los escogidos escuchan esa palabra, ese mensaje, y entonces entienden, porque los entendidos entenderán. Por lo tanto, los entendidos, que son los escogidos, que son la buena tierra, llevarán fruto a 100 por 1 en el tiempo final. Algunos también a 60, otros a 30, pero todos deseamos llevar fruto a 100 por 1. Así es que la bienaventuranza de oír la palabra de Dios está en oír la palabra de Dios, el mensaje final de Dios, el mensaje que corresponde para nuestro tiempo, como fue la bendición de Dios para el pueblo, el mensaje correspondiente para cada edad. Ahí estaba la bienaventuranza para cada hijo de Dios en cada edad. Y esa palabra, ese mensaje fue enviado por el Señor Jesucristo a través de cada ángel mensajero. Y en este tiempo, por su ángel mensajero, nos envía su palabra, el mensaje final, el evangelio del reino. Y son bienaventurados los que oyen la palabra, el mensaje del evangelio del reino, oyen las cosas que deben suceder pronto y las guardan.
porque el tiempo está cerca. Al escuchar estas cosas, los escogidos, ellos las entenderán, porque los entendidos entenderán. Ellos la entenderán porque los escogidos son la buena tierra, en donde Él siembra su palabra y donde esa palabra lleva fruto y fruto en abundancia. Así es que podemos ver la bienaventuranza de escuchar y entender la palabra de Dios, porque esa palabra produce el fruto, produce lo que Él ha prometido para ese tiempo. Así es que esperamos ver mucho fruto, fruto en abundancia en medio de los escogidos. Esperamos una cosecha maravillosa de la palabra manifestada en la buena tierra, en los escogidos. Ya que estamos en el tiempo de la cosecha, esperamos mucho fruto manifestado en la buena tierra y mucho fruto de la palabra simiente. Esa palabra simiente produciendo en ustedes y en mí mucho fruto. Así es que deje que esa palabra se manifieste en usted. Ese mensaje, el evangelio del reino, se manifieste en ustedes para que lleven mucho fruto. Como edad, la edad nuestra tiene que llevar mucho fruto, y nosotros como individuos también tenemos que llevar mucho fruto, y ese fruto será el fruto de la palabra que ha sido sembrada en nuestra alma, en nuestro corazón. La palabra final, el evangelio del reino. Así es que con el evangelio del reino llevaremos mucho fruto en el reino de Dios, y no dejaremos que los afanes de este mundo y las riquezas de este mundo ahoguen esa palabra en nosotros, y no dejaremos que el enemigo de Dios arranque de nuestra alma, de nuestro corazón, esa palabra que hemos recibido. Y no dejaremos que las aflicciones y persecuciones que puedan venir nos desanimen, sino que esa palabra bien arraigada dentro de nuestra alma, de nuestro corazón, permanecerá, porque no permitiremos que nada ni nadie arranque esa palabra. No permitiremos que nada ni nadie nos desanime. No permitiremos que los afanes de este mundo y las riquezas de este mundo vayan a ahogar esa palabra, porque no llevaría fruto en nosotros. No haría usted nada en el reino de Dios, aún teniendo la palabra, si ahoga esa palabra con las riquezas o los afanes de este mundo. Lo primero para la buena tierra es la palabra de Dios para nuestro tiempo, para llevar fruto a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Unos más y otros menos, pero todos
llevando lo máximo que podamos llevar, trabajando en el reino de Dios con esa palabra y dejando que esa palabra produzca mucho fruto, dejando que esa palabra produzca los resultados que han sido prometidos para este tiempo final. Deje que esa palabra, esa gran voz de trompeta en usted sea escuchada por otras personas y que producirá recogimiento de escogidos. Con esa palabra dentro de usted, usted dejando que produzca fruto, usted trabajando en el reino de Dios, producirá el recogimiento de los hijos de Dios. Usted estará trabajando con esa palabra para que los hijos de Dios que no han llegado, lleguen, vengan, y producirá también más adelante la transformación de su cuerpo, y producirá también el rapto de los escogidos. Producirá todo lo que Él ha prometido que llevará a cabo en este tiempo final, porque Él lleva a cabo su obra por su palabra, y su palabra en nosotros es lo más grande que nosotros podemos tener, y ella, estando dentro de nosotros, producirá resultados, producirá fruto. Deje que ella se manifieste en usted y a través de usted. Se manifieste en usted para bendición suya y se manifieste a través de usted para bendición de otros. La bienaventuranza de oír y entender la palabra de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde, y jóvenes, que Dios les bendiga grandemente, les use grandemente en su reino, y que esa palabra, el evangelio del reino, la trompeta final, la gran voz de trompeta, produzca mucho fruto en ustedes, y también en ustedes niños, y también en ustedes adultos. Que Dios les bendiga grandemente y les ilumine para que siempre estén entendiendo la palabra, porque esa es una promesa para la buena tierra. La buena tierra es aquel que oye la palabra y la entiende y luego lleva fruto a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Así es que tenemos la promesa de que entenderíamos su palabra, el mensaje que corresponde para nuestro tiempo, como lo entendieron los que vivieron en el pasado en edades y dispensaciones pasadas. O sea, la buena tierra de otras edades y dispensaciones que fueron los hijos de Dios, oyeron y entendieron la palabra, el mensaje correspondiente para ellos. Lo mismo que está aconteciendo con nosotros. Entender que ha comenzado una nueva dispensación, la dispensación del reino. Eso no se puede entender a menos que la persona no sea buena tierra. Entender que la edad de la dispensación del reino es la edad de la piedra angular,
Eso no se puede entender a menos que la persona no sea la buena tierra de la cual habló el Señor, que oye la palabra y la entiende. Oye el mensaje que corresponde para el tiempo en que vive. El mensaje de su dispensación y de su edad lo escucha, lo entiende, lo recibe y lleva mucho fruto. Y cuando usted está entendiendo estas cosas, no es por otra cosa, sino porque ustedes son la buena tierra, la cual Él dijo que escucharía y entendería. Y a través de Daniel dijo, los entendidos entenderán. Así es que, buena tierra, entendidos de Dios, ustedes son, y yo también, los que escuchamos la palabra de Dios para este tiempo y la entendemos y estamos llevando fruto y llevaremos más fruto. Hemos comenzado a llevar fruto y no nos detendremos. Continuaremos llevando más y más y más fruto hasta que el Señor Jesucristo diga: se ha llevado a cabo una gran cosecha, mucho fruto ha sido recogido en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Y dirá, y lo ha producido mi palabra en mis escogidos, porque ellos son la buena tierra que produciría mucho fruto. Son ellos los que escucharían mi palabra y la entenderían y llevarían mucho fruto. Son ellos los que oyen mi palabra y la entienden. Son ellos los bienaventurados que oyen y entienden la palabra de Dios y tienen la bienaventuranza de oír y entender la palabra de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.